Muy bienvenidos y muy bienvenidas a todos los que se van sumando a nuestro encuentro postergado del día lunes. Ayer no enseñamos simplemente porque se consideraba Yom Tov Sheni Shel Galuyot, el segundo día celebratorio de Shavuot, de las Pascuas judías, de las festividades judías en el Galut, en la diáspora, y por lo tanto decidimos, para que nadie de las personas que se van sumando tenga que incumplir con la celebración, dado que también es muy importante que estemos estudiando Alajá, pero también cumpliéndola desde ya. Muy bien, bueno, así que le damos la bienvenida, les deseamos a todos buena semana y Moadim de Simjá, que tengamos todo este tiempo celebratorio para la alegría. La alajá número 23, con la cual ya avanzamos hacia el final de este capítulo séptimo y el final, en este caso, de cómo se cumple la mitzvah de los Arbaat Amirim, nos dice el Rambam y nos recuerda que, vamos a bajar simplemente esto para poder leer bien, en cada día de la festividad, Hayu makifim et hamizbeach belulevehem biyedehem pa'am achat. Nos recuerda Rambam que en cada día de la festividad caminaban, recordando lo que pasaba en el Bet HaMikdash, en Jerusalén, alrededor del Mizbeach, una vez, llevando sus lulavim en sus manos. Cuando habla del lulav, habla de las cuatro especies, y recitando, Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Oshiana. Por favor, Dios, sálvanos. Por favor, Dios, sálvanos. Ana Hashem Atzlijana, Ana Hashem Atzlijana. Por favor, Hashem, concédenos éxito. Ahora bien, esto pasaba las Oshanot diarias, una vuelta alrededor del Mizbeach. Uba Yom HaShevi'í, y en el día séptimo se darían 7 vueltas alrededor del altar, y por eso es la Oshana Rabbah, la gran Oshana, porque el séptimo día, que se llama Oshana Rabbah, precisamente es por cuanto se daban 7 vueltas alrededor del Mizbeach. Una hermosa costumbre que hoy en día también la seguimos manteniendo cuando tenemos la tefá, el espacio en la sinagoga desde donde se realiza la plegaria cotidiana, donde el hazán, el oficiante, hace su tefilá, y cada día damos una vuelta alrededor del Sefer Torah, que es sacado específicamente para las Oshanot. En Oshana Rabbah son 7 rodeos, obviamente, y está muy relacionado con la conclusión del tiempo festivo y fundamentalmente con lo que representa el sello definitivo que se empezó a forjar en el día de Yom Kippurín y que habrá de alcanzar su máxima manifestación en el día de Oshana Rabbah. Dice Rambam, Kvar Nahagu Israel ya se ha convertido en una costumbre en Israel universalmente aceptada, Bejola Bekomot, Leaniach Teba Be'enza Bet HaKnesset. Ahí nos cuenta la tradición de hoy, a diferencia del Bet HaMikdash, colocar el arca en el centro de la sinagoga. ¿Sí? El arca, por supuesto, estamos hablando la Teba, colocar la Teba en el medio de la sinagoga, y Makifim, rodear alrededor de ella todos los días, como caminaron alrededor del altar en recuerdo del servicio del Bet Hamikdash, ¿verdad? Y entonces sabemos que hoy en día eh, en la Teba se supone que es donde está el Sefer Torah, y por lo tanto allí es lo que se saca el Sefer Torah para hacer esta celebración llamada Oshana Rabbah y las Oshana. Caja ya Minag Yerushalayim. Entonces ahora nos trae el Rambam una vieja tradición ligada a Jerusalén. ¿Cómo era la tradición en Jerusalén? Yotze Adam mi beito shacharit berulavo beyado. Dice que una persona salía de su casa por la mañana llevando su lulav en la mano. Benichnas le bet hakneset umitpalel ve'u beyado. Entraba a la sinagoga con él en la mano y oraba mientras el lulav seguía estando en su mano. ויוצא לביקור חולים ולנחם אבלים והוא בידו. Iba a visitar a los enfermos y a consolar a los dolientes en caso de un duelo, y también tenía el lulav en su mano. Interesante, ¿verdad? Cuando entraba a la casa de estudio, en el momento que entraba al Midrash,
lo enviaba a casa con su hijo o su sirviente. ¿Por qué? Para que se pueda ocupar del estudio del Sagrado de la Torá y que no piense eventualmente todo el tiempo en sostener el lulav en su mano, preocupándose por tenerlo adecuadamente y que no se vaya a caer, etc. Muy interesante, ¿no? Que todo lo hacía con lulav beyadó hasta que iba al Bet Midrash a estudiar. Una vieja tradición nos trae el Rambam. La Rajá número 25 nos dice: Mekabelet isha lulav yad bena o ba'ala ומחזירת למים בשבת, בזמן שהיו מטלים לולב בשבת. וביום טוב מוסיפים על המים, ובמועד מחליפים המים. Miren ustedes, durante el tiempo que se tomaba el lulav en día de Shabbat, atención, la mujer se le permitía recibir el lulav de su hijo o de su marido y devolverlo al agua en Shabbat. Lo ponían en el agua, como si fuera una flor, eventualmente que si está sin agua se muere, el lulav también, para preservar su frescura. Pero nada más que eso, ponerlo en el agua. Estamos hablando de la época del Bet HaMikdash, ¿sí? Que se tomaba el lulav en Shabbat. Hoy ya saben que no se toma el lulav. En un Hag dice, Ubeyom Tov, Mosifim Alamay. Quiere decir que en Yom Tov la persona podía agregar agua al agua que estaba allí hecha, pero no en Shabbat. En Shabbat se solía poner el lulav en agua, en la época que el Bet HaMikdash existía. Hoy no, ni se nos ocurre. En Yom Tov se podía agregar agua y en Hol HaMoed se cambiaba el agua. Quiere decir que en Hol HaMoed también se podía cambiar el agua. Estas costumbres, por supuesto, son de la época del Bet HaMikdash. Por favor, no vayamos a confundir. Dice el Rambam, el Alajá número 26, Hadas Shebarulav Asur Leadiachbo. Dice, está prohibido oler el hadas, el mirto que hay en el lulav. ¿Por qué? Oír, dice, Mipnei sheino ra'ui el alerrea, dado que solo es útil para oler. De oír sale mitzvah, entonces, pero como fue reservado para el cumplimiento de esta mitzvah, de los arbaat aminim, entonces está prohibido oler de él. No es una fragancia aromática, ¿para qué? Porque no es para nosotros. O sea, no se puede utilizar el hadas sino para olerlo. Por lo tanto, cuando lo hemos destinado para cumplir una mitzvah, en este caso de las 4 especies, entonces nos queda prohibido el olerlo, dice Rambam. Pero el etrog, ¿no es cierto? Abala etrog, pero ¿qué pasa con el etrog? Está permitido oler el etrog. ¿Por qué? Porque dice Shari Uxale mitzvah ma'ajilá, porque preservarlo para la mitzvah prohíbe que se coma, no olerlo. Entonces podemos oler el etrog, que tiene una fragancia maravillosa, pero en realidad el etrog fue dado para su principal uso del etrog es para comerlo, el dulce de etrog. Y por lo tanto no se lo puede comer, pero sí se lo puede oler. Y la última alajá, bienvenidos entonces a finalizar el capítulo 7 de nuestro estudio. Nos dice el Rambam, Asur lejol etrog kol yom hashemim. Está prohibido comer el etrog durante el 7º día del festival. Quiere decir, comerlo cuando. Una vez que ya se hizo la netilá del lulav y ya no lo va a utilizar más para la mitzvah. Y eso pasa el 7º día a la mañana. Quiere decir que después parece que la gente podría decir, bueno, ya que no cumplo ya la mitzvah con el etrog, puedo comerlo. El Rambam se encarga de decir la halajá que es, no se puede comer. Y precio uxale mitzvah tayom, uxale kulo. Dice, por eso que se apartó para una parte del día, la mañana, se aparta entonces para todo el día. Pero Bashemini mutarle ojla. En el día octavo se puede comer el dulce de etrog. Por supuesto que no lo hacemos, pero eventualmente se puede comer, dice el Rambam. Ahora, umas de Shanu Osim Shinei Yamim, el Rambam nos dice en la actualidad, cuando celebramos, el Rambam vive en la diáspora, ¿no? Está escribiendo todo esto cuando está en Egipto ya, en Fostat, como médico del sultán Saladino. Cuando celebramos las festividades durante 2 días, Yom Tov Sheni, empezábamos a hablar, aunque el etrog no se toma el octavo día, el etrog está prohibido el octavo día.
ya que estaba prohibido el octavo día durante el tiempo. Las festividades se celebraron durante 2 días debido a la duda de si el octavo día era de hecho un séptimo. Entonces el Yom Tov Sheni es una duda y por lo tanto, como hay duda, no se lo puede tomar. Cuando una persona aparta, dice 7 etrogim, uno para cada uno de los 7 días del festival, bueno, obviamente no vamos a hacer una gran inversión hoy comprando tantos etrogim. Cada uno de ellos puede usarse para la mitzvah de su día y comerse al día siguiente. Bien, quiere decir que el Rambam dice, si yo compré 7 etrogim para los 7 días, eventualmente de la fiesta, entonces uso el etrog el primer día y al día siguiente lo puedo comer, porque ya tengo otro etrog. Bien, y esto es entonces el final de nuestro capítulo 7, y nos vamos ahora al capítulo 8, Beshat Tová. Y entonces aquí nos vamos a encontrar en este capítulo 8 con 15 alajot, que nos vienen a hablar acerca de los pesulim en los Arbat Aminim. Quiere decir, en el caso de que ya no se consideren aptos, las primeras 9 alajot nos hablan de todos los minim, Arbat Aminim, que no están aptos para ser utilizados. Las dos siguientes alajot hablan sobre Baalut al-Aminim Bayom HaRishon, quiere decir, como en el primer día de la festividad hay que tener cierta propiedad sobre los Arbat Aminim. Recordemos, nos va a decir el Rambam, que dice, Ulekaftem Lahem, tomaréis para vosotros. Y explican los Jajamim, Shetiye Lekija Tama Lekolejad de Ejad, que cada uno tiene que tener su propio lulav. Entonces, si él no tiene lulav, ¿cómo hace para cumplir la mitzvah? Es la pregunta. Y las 4 últimas alajot de este Perek hablan acerca de la alegría de Sukkot en el Bet HaMikdash, que era un escenario realmente único y maravilloso, que obviamente tengamos la posibilidad nuevamente de volver a vivir. Arbat Aminim Elu. Estas son las reglas que rigen para las 4 especies: el lulav, el mirto, el sauce y el etrog. Dice, Shaya Echad Mehem Yabesh o Gazdul o Ganub, si alguno de ellos estaría seco o tomado por la fuerza o robado, incluso después de que el dueño hubiera desesperado de su recuperación, quiere decir, Leahad Yehush, ya no espera poder recuperarlo, ya llegó al alcance de la desesperación. O bien, dice, o Sheayame Asherá Aneevede, o tal vez pertenecía a una Asherá. Asherá era un árbol de idolatría, un árbol que había sido plantado para que sirva para la idolatría. Asherá o Ashtoret era la divinidad, comillas, femenina del panteón kenanita. Y si es de una Asherá que ha sido adorada, aunque la adoración de la Asherá ya ha sido anulada, dice, a pesar de que ya Bitlu, esta Asherá Mileodá, quiere decir que ya no estamos en épocas donde el paganismo es tal y la idolatría es tal que hoy sirven a un árbol, a pesar de que todo eso está así, dice Rambam, quedan anulados porque obviamente anteriormente, antes de su nulidad, su ley era ser quemados, ¿no es cierto? Y por lo tanto no se los puede utilizar para una mitzvah. O bien, si los Arbat Aminim venían de una ciudad apóstata. Irán y Daja, mis queridos y queridas, es una figura que tiene la Sagrada Torá y nos habla, por supuesto, en el libro de Devarim, donde hay una ciudad que la mayor parte de sus habitantes han salido hacia la idolatría, y entonces nos dice la Sagrada Torá que hay que quemar todas las propiedades, todo el material que hay en esa ciudad. Y por lo tanto, los Arbaat Aminim, las 4 especies que provienen de esa ciudad, también es como que eventualmente son Arbaat Aminim inválidos para poder utilizarlo. Entonces, ninguno de estas condiciones, seco, tomado a la fuerza o robado, vino de un árbol de idolatría o vino de la ciudad apóstata, que es un escenario que pasa en Israel, todo esto no es aceptable. A ley de paso. Ahora bien, dice, si uno de ellos perteneciera a un idólatra, si en realidad allá Mehem, allá Ejad Mehem Shel Avodah Zarah, quiere decir
que era una pertenencia, una propiedad de la idolatría, y está prohibido utilizar ninguna cosa destinada a la idolatría, dice, pero es una mitzvah también exterminarlo. Entonces, al principio no debe tomarse. Si fue tomado, la persona ha cumplido con su obligación, dice Rambam, pero a priori no debería tomarlo. Veim Natalia Tzah. Allá Kamush Velo Gamar Libash Kasher. Si una de las especies estaba marchitando, pero no se había secado por completo, todavía sigue siendo kosher, avaloshe araminim. En situaciones extremas o en un momento de peligro, un lulav seco es kosher. Sin embargo, esto no se aplica a las otras especies. Quiere decir que el lulav, que puede estar seco, puede ser que se utilice, pero no las otras especies. Si la arabá está seca, o el etrog, o el hadas, no, ya no sirve para ser utilizado. Muy bien. ¿Qué nos dice la segunda alajá? Etrog shel orla. Nos dice un etrog de orla. ¿Qué significa orla? Sabemos que es un árbol que ha sido plantado de etrogim y que necesita por lo menos un periodo de 3 años en los cuales no disfrutemos de esos frutos de ese árbol. Y este etrog es de orla, o sea, está dentro de los 3 años. Beshel Trumá, o bien de algo que fue ofrendado al santuario, y de Tebel. Tebel significa de algo que no fue separado su diezmo, como estudiamos. Todo eso es inaceptable, es pasul. Shel Dmai Kasher, un etrog de Dmai. Dmai es si tengo la duda, si esta persona, que es una persona todavía inculta, no preparada, no sabemos si verdaderamente separó el diezmo o no. Eso se llama Demai, porque es posible que una persona declare que todos sus bienes no tienen dueño. Entonces es posible, entonces dice una persona que de repente declara que sus propiedades no son tal y se torna pobre, Shemutarlo le dejó el Demai. Y esa persona será un hombre pobre a quien se le permita comer Demai, que es la duda si lo que va a comer se ha sido sacado de la ofrenda, la Trumá y el Maaser. Dice Rambam, Etrog shel Trumá teorá beshel Maaser sheni Birushalayim lo ito. Tampoco se puede tomar un etrog que es de pura trumá, quiere decir que todo corresponde, obviamente, al Cohen, a los Kohanim, o del Maaser Sheni de Yerushalayim. Quiere decir, Maaser Sheni es el segundo diezmo que los dueños tenían que comerlo en pureza en la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, no corresponde tomarlos. Yo no soy el dueño. Para que no se vuelva susceptible de contraer impurezas rituales. Todas estas cosas que son puras porque pertenecen al santuario podrían llegar a ser impuras. Beim Natal dice, sin embargo lo tomó, kasher, quiere decir se considera todavía apto. Muy bien. Un lulav nos dice ahora she niktam rosho. Quiere decir que la punta, la cabeza del lulav se cortó. Dice es pasul, no sirve. Ahora bien, se cortó quiere decir el extremo superior. Nisdak, Nisdak, ¿qué quiere decir? Si se divide hasta el punto de que los dos lados de la división se separan y parecen ser dos, también es pasul. Quiere decir, el lulav de repente se abre en dos partes. Bien, entonces sabemos, ¿no es cierto? Si la parte superior se cortó y se separa en dos extremos lejanos, uno de los dos se separan en dos lugares de manera tal que se reconoce y entonces hay un lulav de dos cabezas y por supuesto que eso tampoco sirve. Allá Akom Lefanav, si está inclinado hacia adelante, de modo que su shidra, su columna, parezca un jorobado, ¿sí? Está en esta posición, es inaceptable, también es pasul. Eh, si está doblado hacia atrás, quiere decir el doble es al revés, en esta dirección. Si está doblado hacia atrás, nos dice el Rambam, Kasher, Shezoy Beriato. Dice, si está doblado hacia atrás, es kosher. ¿Saben por qué? Porque ese es su patrón natural de crecimiento. Crece hacia atrás, reclinado hacia atrás. Si está doblado hacia cualquier lado, es pasul. O sea, de Had Mishnet Dadav es pasul. Ahora bien,
¿Qué pasa con el lulav? Que suele pasar, nifredu alav, deme al ze. Si las hojas se han separado unas de otras, pero no han comenzado a colgar hacia abajo, quiere decir, no se ven ahora hacia abajo, arrojadas hacia abajo, como la parte superior de una palmera de artillera, sigue siendo kosher. Sin embargo, si sus hojas se han eh, disminuido de manera tal, ahí se ha reventado, pero no es así, y cuelgan de la shidra como lo hace la parte superior de la palmera de artillera, es inaceptable. Ustedes vieron una palmera y ustedes se dan cuenta cuando las hojas caen hacia abajo y están completamente divididas. Eso ya no se puede utilizar como lulav, verdaderamente. Eso significa pasul. Ahora bien, nos dice el Rambam, siguiendo con las primeras 9 alajot, Briat alim shel lulav kach-i, el patrón natural del crecimiento de las hojas de lulav, kach-i, kishem gedelim gedelim shnaim shnaim udebukim migaban. Dice, las hojas del lulav tienen tanto conocimiento, ¿no? Es que dos crecen en pares, conectadas por la parte posterior. Entonces dice, Begav kol shene alim adebukim u anikra tiomet. Dice, y entonces la parte posterior de cada de las hojas, cada una de las hojas, cada par de hojas conectadas se llama tiomet. Qué interesante. Aquí aprendemos, obviamente, toda la estructura de lo que es el lulav. Ahora bien, ¿qué nos dice? Nejleka tiomet pasul. Si el tiomet, que es la parte que conecta las dos hojas, el par de hojas, se divide, o sea, se separa, entonces es pasul, es inaceptable. Ahora bien, ayu alab, ajat alajat, mitjilat beliatob, lo ayala en tiomit, pasul. Si las hojas del lulav crecen individualmente desde el comienzo de su formación sin tener tiomet, es decir, sin tener esa parte posterior conectada de las dos pares de hojas, también es pasul. Todo esto habla de la condición del lulav y su cuando es viable o no es viable. Ahí ocurre que, claro, hoy en día nosotros compramos ya lo que recibimos y por lo tanto ya sabemos de que todo lo que está comercializado tenemos una ventaja, ¿no es cierto? Por sobre todo esto que está planteando Rambam, porque ya sabemos que todo eso ha sido oficialmente kosher y está aceptado. Ahora imaginémonos en los tiempos del Bet HaMikdash que había que ir a recoger estos frutos, estos vegetales. Y entonces había que saber elegirlos, había que ver muy bien la observancia. Esto es lo que quiero que me entiendan, que obviamente todo esto requería un gran conocimiento, un gran esfuerzo y por sobre todas las cosas una expertez que nosotros hoy en día carecemos. Dice el Rambam, eh, si las hojas de un lulav crecen individualmente desde el comienzo de su formación sin tener tiomé, también es paso. Ahora dice, lo ayualab de al de que debe con el lulavim. Cuando las hojas de un lulav no crecen una encima de la otra, sabemos que están todas bien encimadas, como todos los lulavim. Dice, el azeta de, sino una debajo de la otra, se aplican las siguientes reglas. Si la parte superior de la hoja inferior llega a la base de la que está encima, de modo que toda la shidra, toda la columna del lulav está cubierta de hojas, entonces por supuesto que es kosher. Si la parte superior de la hoja inferior no llega a la base de la que está encima, entonces significa que es pasul. Por lo tanto, obviamente tiene que haber un contacto de todas las hojas. Si uno imagina la hoja del lulav, seguramente cuando tengamos el lulav en mano, vamos a poder prestar mucha más atención a lo que dice el Rambam. Terminado con el lulav, pasamos a la hadas. Y nos dice hadas sheniktar rosho kasher, una rama de mirto cuya parte superior está cortada de la rama, solamente una pequeña parte superior. Entonces dice es kasher. Nashuru robalav, ahora si la mayoría de sus hojas se han caído, entonces im nishtairu shlosha alim bekan ehad, dice es kosher siempre que queden 3 hojas en una fila. Sabemos que el hadash tiene una columna y 3 hojas, una en el extremo, otra en el otro y otra en el centro. Y entonces dice, si tenemos 3 en una fila, es suficiente.
Ahora bien, Ayú Anabab Berubot Mealab. Ahora bien, dice, sí, cuando hay más bayas que hojas, o sea, los frutos, se aplican las siguientes reglas. Si son verdes, es cosa. Si son rojos o negros, los frutos de la edad, dice, no es aceptable. Y si uno redujo su número, es aceptable. Quiere decir que Miatán sacó la mayoría de todos los bayas, los frutos que se hicieron a una minoría con respecto a las hojas, entonces es aceptable. Nosotros nunca vimos el Adás florido. Lo tenemos con las hojas, nada más como nos venden y directamente para ponerlo en la heladera, en el refrigerador. Pero la verdad es que el Adás también genera unas pequeñas bayas de color negro o rojo, que son como un frutito muy pequeño. Y que si esos son mayoría, obviamente, dice Rambam, si son verdes son kosher, son rojos o negros, no son kasher. Ahora bien, dice Rambam, con respecto a reducir el número de bayas de frutos, no podemos reducir su número en la festividad en sí, porque al hacerlo uno hace que el mirto sea apto para su uso. Entonces estoy metaken, estoy haciéndolo apto para su uso. Si uno transgredió y los quitó o los quitó uno por uno para comerlos, es kosher. Entonces, si esos frutos los hizo para comer, eventualmente es kosher. Bien, la ley de kasher. Y ahora nos lleva el Rambam a la Arabá, en la sexta alajá, la rama de sauce, que también es muy delicada. Arabá, sheniktam roshak sheran y fretzu alea pesula. Una rama de sauce cuya parte superior está cortada es kosher. Si sus hojas se han nifretzu, se han abierto como eventualmente como la hoja de la palmera, entonces no es reventado eventualmente, sino que no es aceptable. Vamos a ver por qué pone reventado. Es decir, están colgando sin fuerzas de la rama. Eso quiere decir el Magid Mishneh, que reventado, que no es la palabra, obviamente. Entonces, esa arabá no es sustentable. Aquí dice el Rambam, sostiene que las leyes relativas al sauce son paralelas a los que rigen al mirto. Sin embargo, incluso muchos de los sabios que aceptan la opinión del Rambam con respecto al mirto no están de acuerdo con respecto al sauce. Explican que tal mirto es aceptable porque sus hojas cubren la parte superior cortada de la rama. Y este concepto se aplica con respecto al sauce, no se aplica con respecto a un sauce. O sea que no todo el mundo está de acuerdo con la dictaminación del Rambam, y su Aruch va a estar en desacuerdo también. El etrog shenikav nekev mefulash kol shehu, si un etrog está perforado de lado a lado, no importa cuán pequeño sea el agujero, eso se llama mefulash, de un lado al otro, entonces es azul, ese etrog ya no sirve. Benekev sheino mefulash, dice ahora si tenemos un agujero en el etrog, pero que no va de lado a lado, Imayaka Izar o Yater, azul. Si es del tamaño de un Izar o más, quiere decir Izar es una moneda, ¿sí? El tamaño de una moneda pequeña, como si fuera de 10 agorot o de un shekel, eventualmente de una moneda que era más pequeña que esto. Entonces, ya de por sí no, estaba pasul. Hazar kol sheu, pasul. Si el etrog se le hizo un agujero que le provocó que faltase incluso la más mínima parte de cantidad de etrog, ya el etrog no nos sirve. Mital dado. Dado, el dad, es el pitam. El pitam, saben ustedes, es ese crecimiento que tiene el etrog, pero no lo que lo une al árbol. Es una formación que tiene al final del etrog, se llama dad, en el lenguaje de la Mishnah y del Rambam, pitam, como le llamamos hoy en día, una pequeña protuberancia de la que crece su flor, tampoco es aceptable. Hoy en día también compramos ya etrogim sin pitam, porque si compramos uno con pitam y después se rompe el pitam, ya el etrog no nos sirve, como dice Rambam. Pero por eso es preferible comprar sin esa protuberancia, sin el pitam. Del mismo modo, si el tallo del que cuelga el árbol se quita del propio etrog, se deja un agujero, tampoco es aceptable. Bien, ahora, si se cubre con protuberancias en 2 o 3 lugares, y esto es muy interesante, alaj hazazit alab, quiere decir como si fueran
protuberancias pequeñas, como si fueran a decir pequeños granos, en 2 o 3 lugares, ya el etrog no es aceptable. Si está cubierto de protuberancias en un solo lugar, si ese lugar cubre la mayor parte de la superficie del etrog, también es pasul. Y si crece un bulto, incluso en la más mínima porción del pitam, tampoco es aceptable. Ahora bien, dice Rambam, Miklafa hitzon shelo, si se le quita la cáscara sin que el etrog pierda ninguna sustancia y permanece de color amarillo verdoso, como en su estado natural, se aplican las siguientes reglas. Dice Rambam, y en Miklaf huló pasul. Si se le quitó toda la cáscara por completo, no es aceptable. Y si queda incluso en la más mínima porción de la cáscara original, entonces sigue siendo kosher. Así es el etrog, con mucho más cuidado de lo que nosotros podemos imaginar. La octava alajá nos dice a nosotros un etrog que es tapúa, quiere decir que está inflado, que está como engrandecido, sarúa, y quiere decir que está en descomposición, eventualmente, que da mal olor. Kabush, kabush quiere decir que ha sido en escabeche, lo han reducido. O bien el shaluk, que ha sido cocinado en la olla. Shahor, negro, labán, blanco, menumar, manchado como el tigre en la mer que tiene mancha. Yarok, cacaratán, dice, o verde como un puerro, carté, el carté es el puerro, cacartán es cacaratán, dice él, pero es cacarté, ¿no? Es como el puerro. Dice Pasul, ese etrog es inaceptable. Ahora bien, Gidelobi de Fus de Asau Kemin Beriájere. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo cultivé el etrog en un molde y de esa manera se le dio una forma, otra forma de otra creación. No es el etrog que nosotros habitualmente conocemos, entonces también es pasú. Asau quemó beriato, apaltish asau dapin, kasher. Dice, si se conservó en su forma natural, aunque se le dio forma de diferentes capas, es kosher. Quiere decir, eso se llama un etrog que eventualmente tiene dapin. Es decir, puse el etrog dentro de un molde cuya forma se parecía a la forma de un etrog y le fue dando esa forma cuadrada y no redonda, porque el molde es cuadrado, ¿sí? O no ovalado, como su naturaleza, dice Rabenu Hananel. O también puede ser que lo diseñó de una forma que tenga saliencia. Y entonces se parece a un galgal shinai, quiere decir a algo que parece ser algo que puede llegar a rodar. Y entonces dice, si hizo todo eso, está muy bien. Es kasher. Ahora dice, el tión, dice, de aboser kasher. ¿Qué es el tión? Tión son 2 etrogim que están unidos uno con el otro, como si fueran gemelos, mellizos. Entonces, parece ser que son 2 etrogim. Entonces nos dice aquí, eh, 2 etrogim que crecen unidos y un etrog inmaduro, en este caso es el boser, que todavía no ha madurado, también son kasher. Makom she'etrogim shelahem ke'en shaharut meutá sherim. En lugares donde los etrogim crecen naturalmente con un ligero tinte negruzco, pequeño, son kesherim, porque esa es la costumbre del lugar. Sin embargo, dice Rambam, Ayush Jorim Bioter que Adam Kushi, pero si los etrogim eran muy negros, como un kushita, como una persona nacida en África o en Etiopía, son inaceptables en todas partes. Quiere decir Pesulim de Holdaba. Y la última alajá de esta primera parte nos dice, todas las especies que categorizamos como inaceptables, Pesulim, por los defectos que describimos porque fueron robadas o tomadas para fuerza, dice Beyom Tov Rishon Bilbat, son habilitadas para su uso solo el primer día del Hag. Pero dice Abel Beyom Tov Sheni Sheara Yamim Akol Kasher. Pero el segundo día del Hag y los demás días, todos son estas especies kosher. Y entonces dice, de Apaslanut Shei Mishum Abodazara, o mi país todo el troca sur de Agilá,
Aquellos que fueron descalificados debido a la asociación con la adoración de ídolos, Abodá Zará, o porque está prohibido comer el etrog, son también psulim tanto el primer día como los días posteriores, porque se consideran como que no existen, por lo tanto, no los podemos utilizar en ningún día. Muy bien, el Rambam entonces nos sigue iluminando y nos dice: hablábamos de la Baalut, de la potestad, de la propiedad del Lulav. En el primer día del festival del Hag, una persona no puede cumplir con su obligación usando el Lulav que pertenece a su colega y que le fue prestado a él. Él me lo presta, a menos que este último me diga que me lo da como regalo. Él me dice: Mataná almenat leachzeh, porque si es de él, yo no lo puedo utilizar. Pero si él me dice: te lo doy como regalo para que después me lo devuelvas, la condición, entonces lo puedo utilizar. Dice muy bien: Metanó lo almenat leachzeh si el dueño del lulav se lo da como regalo con la condición de que se lo devuelva, es lo que estaba diciendo recién, puede cumplir su obligación con él y devolverlo, porque un regalo dado con la condición de que sea devuelto se considera regalo. Si no lo devuelve, no cumple con su obligación, porque en este caso sería como lulav agazul, como si lo hubiera robado, ¿de acuerdo? Muy bien. Be'ein notenim otole katán. En el primer día no se debe dar un lulav a un niño menor. ¿Por qué? Shakatán konebe y no makanele ajerim la Torah. Porque dice, según la ley de la Sagrada Torah, un menor puede adquirir artículos, pero no puede transferirlos a otros. Él no puede hacer esas transacciones eventualmente. Benintashi y me lo en joder. Por lo tanto, si yo se lo di al pequeño y el niño me lo devuelve a mí, no se considera una devolución desde el punto de vista legal. Para eso tienen que ser personas hábiles ante la halajá, la ley. Dice el Rambam: Be'ejad alulav, be'ejad kol min bemin mervatan. Lo anterior se aplica al lulav y a cada una de las especies de las cuatro que se llevan con él. Si uno de ellos fue prestado, la persona no cumple con su obligación el primer día de la fiesta, porque dice: Ulekachtem lahem, tomaréis para vosotros, explicaba antes, Shetiye lekijá tamá lekolejá, que cada uno tome, obviamente, una lekijá tamá, que cada uno tome que lo tome en forma íntegra. Tenemos shutafim, shekanu, lulav o etrog de shutafim. Tenemos socios, dos personas que se han asociado para comprar un lulav o un etrog conjuntamente. Dice: ninguno puede cumplir con su obligación el primer día del Hag, a menos que su colega se lo dé como regalo. A pesar de que somos socios, lo compramos juntos. Ahora viene a Ahim Shekanu Etrogim Mitfusat Abayit. Si dos hermanos compran etrogim de los fondos del patrimonio de su padre, que aún no han dividido, por supuesto, si uno de ellos toma un etrog con la intención de cumplir con su obligación, se aplican las siguientes reglas. Si pudiera comerlo, sin los otros hermanos objetando, ha cumplido con él su obligación. Si se opusieran, él no cumple con su obligación hasta que no le den parte del etrog como regalo. Quiere decir que tomó uno de los hermanos y viajó leojoló, si lo podría llegar a comer. Quiere decir, si él puede comer el etrog sin que esto moleste a los restantes hermanos. Esto se considera como si él mismo adquirió ese etrog, ¿no es cierto? Absolutamente de su parte en la herencia y por lo tanto le pertenece a él y cumple con su obligación. Pero si no fue así, entonces, por supuesto, hasta que los hermanos no se lo den como regalo, no puede cumplir la obligación porque les pertenece a todos. El segundo caso dice: si un hermano compró un etrog y otro un membrillo. Es decir, sabemos que entonces las diferencias estaban allí planteadas también. Veí un canal de etrog desde París. París se llama el membrillo. O juntos compraron un etrog, una granada y un membrillo de los fondos de la herencia de su padre que aún no han dividido. Uno no puede cumplir con su obligación con el etrog hasta que los demás le den su parte a él, en él como regalo, aunque no se opondrían a su uso. Por lo tanto, es importante cerrar. Nos dice el alajá número 12, a pesar, dice,
que es una mitzvah regocijarse en todas las festividades, dice, Bejaka Sukkot Aitash Sham Bamigdash Simcha Yetera. En el tiempo de Sukkot había una celebración, una alegría adicional en el templo, tal como ordena el libro de Levítico, y te regocijarás delante de Dios, tu Señor, durante 7 días. ¿Y cómo era esto verdaderamente? ¿Cómo era de hecho todo esto? Miren ustedes. En la víspera del primer día de la fiesta, ponían un lugar en el templo donde las mujeres pudieran mirar desde arriba. Quiere decir Tiknu Azara. En el Bet HaMikdash ponían una terraza superior y donde las mujeres estaban arriba y los hombres abajo, para que no se mezclaran entre sí. Ya formaba parte de la alegría, entonces que las mujeres estuvieran arriba en una Azara, como Ezrat Nashim, y los hombres abajo, al modelo de los templos tradicionales que hoy vemos en muchos países. Ahora bien, que deje lo y tarbuelo, para que no se mezclen. Y empezaban la alegría con la noche siguiente al primer día festivo. Esto se llama Simchat Beit HaShoeva. Vejen Bejol Yemei Bayom Yemei Julo Shel Moed. Lo mismo pasaba en cada día de Jol HaMoed, después de ofrecer el sacrificio diario de la tarde, cuando ya daban el Korban Tamid del atardecer, era la obligación Lismoach Shear Hayom Ikoralayla. Era celebrar por el resto del día y durante la noche. Veía Haitá Simchazdo. Pregunta Rambam, siguiendo los estatutos de la Mishnah, que es maravilloso. ¿Cuál fue la naturaleza de esta celebración? Entonces, ¿cómo se celebraba? A Jalil Maqué, se tocaba la flauta. Umenagnim Bakinor, y se tocaban canciones con el arpa, el laúd y los címbalos. Cada vez más un espectáculo musical impresionante. Y cada uno tocaría el instrumento que conocía. Umishi Odea Bapé, quien sabía cantar, Bapé cantaban. Berrokdim, y bailaban. Umesapkim, batían palmas. ¿Y qué más? Metapejim, umefaziltim, umejarkerim. Soltándose y silbando, también daban vueltas carneros, como se llama, cada uno de la manera que sabía. Y de esta manera, dice, Beombrim Divrei Shir Betishbachot, se recitaban palabras de canto y alabanza. Esta celebración no sustituye ni al sábado ni al Yom Tov. Mitzvah, dice Rambam, learbot de Simcha. Es una mitzvah incrementar mucho la alegría. Pero la gente común y cualquiera que quisiera no actuaría en estas celebraciones. ¿Quiénes actuaban? Gedoleja de Israel, sino los más grandes sabios de Israel, los Rashei Yeshivot, los jefes de las academias rabínicas, los miembros del Tribunal Supremo, del Sanedrín, los Hasidim, los hombres piadosos, los ancianos y los hombres de estatura, quiere decir Anshei Maaseh, Anshei Midah, hombres dilectos, éticos. Eran ellos los que bailaban, batían palmas, cantaban y se regocijaban en el Bet HaMikdash durante los días de las festividades de Sukkot. Sin embargo, todo el pueblo, los hombres y las mujeres, vendrían a ver y a escuchar. Muy bien, entonces nos dice Rambam para finalizar todo este tratado de Shofar, Sukkah y Lulav, nos dice el Rambam, forma increíble, la felicidad con la cual una persona debe regocijarse en el cumplimiento de las mitzvot. Y en el amor a Dios que las ordenó, es una gran abodá, es un gran servicio. Quien se abstiene de este regocijo es digno de retribución, como dice, porque no serviste a Hashem tu Dios con alegría y gozo de tu corazón. Cualquiera que se enorgullezca, dejó la meguiz da'ato, aquel que sea soberbio, que se honre y actúe con altivez en tales situaciones, es un pecador y un necio. Al respecto, Shlomo dijo, no busques gloria delante del rey. Al tithader difnei melech. Qué bonito. En cambio, cualquiera que se rebaja a sí mismo y piensa a la ligera de su persona y de estas situaciones, es verdaderamente una gran persona, digna de honor, que sirve a Dios por amor.
Así David, rey de Israel, declaró en el segundo libro de Shemuel, cuando trajo el Arón a Berit a Jerusalén, dijo David a Melech, une kiloti od mizot, de ahí shafal beinai. Me tendré aún en menor estima que esto y seré humilde a mis ojos. ¿Por qué? Dice Rambam, Eina Gedulá de Akabot el alismoach bifnei Hashem. Porque no hay grandeza, ni honor, ni dignidad más grande que celebrar delante del Todopoderoso, como nos dice cuando David Amelech ingresó el Arón Brit Hashem, el rey David bailaba con todos sus movimientos, Mefaldez o Mejarker, Lifnei Hashem, silbaba y cantaba de alegría delante de Hashem. Berich Rahamana de Sayan, bendito sea Dios que nos ha ayudado y hemos terminado otro de los temas inherentes a Sukkah y Lulav. La siguiente masejet que vamos a empezar a estudiar se llama Shekalim, leyes de Shekalim, que tiene obviamente 4 capítulos y que vamos a compartir a partir de la semana que viene. Muchas gracias a todos, que tengamos una excelente semana, Shavua Tov, Besodot Tovot. Gracias por sumarse, una multitud de personas para nosotros. Así que gracias por estar aquí y que tengamos lo mejor de esta semana, Moadim Lesimcha, y que, bueno, que cada uno nos dé la fuerza para seguir estudiando y concluir toda la colección del Rambam. Recién miraba un Dargenoam en donde agradecía a las personas el haber estudiado todo el primer libro, el Sefer Hamadah. Ustedes tendrán el mérito de poder seguir estudiando, Bezrat Hashem, y seguir concluyendo todo el estudio del Rambam. Muchas gracias a ustedes. Tizku Shanim Rabot, Naimot,